A raíz de aquel video donde me dediqué a abordar las razones puntuales por las que la saga de Cómo entrenar a tu dragón es una franquicia ejemplar sobre cómo desarrollar perfectamente el viaje de un héroe, equilibrar tanto al protagonista, los secundarios y villanos en una misma historia, y concluir con todos los cabos que pudieran haber quedado sueltos al final de todo. Muchos comentaban que quizás el título que le di sea debatible al existir Kung Fu Panda, cosa que desde el gusto personal respeto bastante. Sin embargo, si bien voy a admitir que subjetivamente a mí también me gusta más Kung Fu Panda, decidí hacer este video para explicarte cómo desde un punto de vista objetivo, esta otra saga peca de muchos errores en comparación con la de Hippo. Así que en este video veremos los tantos motivos por los que Kung Fu Panda es una saga con un montón de aciertos, pero que de no ser por unos cuantos errores, hablaríamos también de una saga excelente. Así que sin más por el momento, ahora comenzamos. De entrada, quisiera que dejemos claro un tema que se ha ido desfigurando demasiado hasta llegar a ser un error aceptado, y este es la diferencia entre ser el protagonista y ser el elegido. Por desgracia, el cine de Hollywood nos ha mal acostumbrado a una cosa, que es afirmar que en la historia el protagonista debe ganar solo por ser el protagonista, cosa que nunca debió ser así ni está estipulado en ningún libro de guionismo, sino que para marcarte la diferencia, el protagonista es tan solo los ojos y los pies a través del cual avanzaremos en una trama, pero muy poco más allá de eso. Es decir, el protagonista tan solo es una herramienta que usaremos para viajar dentro de una historia, y ya entonces tendremos que decidir qué tipo de protagonista será, pero ya desde ahí tenemos la diferencia. En Cómo entrenar a tu dragón tenemos a un protagonista que, claro, es un arquetipo de héroe. Sin embargo, no todos los héroes son los elegidos, y eso es muy distinto. No hay nada que hiciera especial a Hippo como que hubiera nacido con la habilidad de hablar con los dragones, sino que solamente fue el primero que se atrevió a tratar con uno de pura suerte por tenerlo a sus expensas, y de ahí en adelante cualquiera con su técnica podría hacer lo mismo. Y esto te lo digo para que entiendas a lo que me refiero, y reitero, Hippo no es ningún tipo de elegido ni nacido para ello, sino simple y llanamente tuvo un poco de suerte. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el personaje es el elegido? ¿A qué nos referimos con esto? Quiero que recuerdes una frase para de aquí en adelante, incluso si alguna vez vas a escribir una historia. El protagonista no necesariamente es el elegido, ni el elegido es necesariamente el protagonista. Cuando utilizamos ese concepto en nuestro protagonista, hay que evitar un error básico. No lo hagas el elegido solo porque sí, ni lo enfermes con el síndrome de Midas. O sea, que haga oro todo lo que toque, pero ve a lo que me refiero. Si estás familiarizado con la saga de Harry Potter, sabrás que hay muchísimas situaciones en las que Harry estaría muerto de no ser por sus amigos, profesores y demás. No obstante, si bien este no es el mejor ejemplo, pero sí el más conocido, con él se nos justifica qué es lo que tiene de especial exactamente y por qué es el elegido, siendo esto por la relación que tiene con Voldemort y cómo esta es de importancia extrema para poder derrotarlo. Pero ojo, su nivel de elegido está bien delimitado, pues el hecho de que lo sea no significa que siempre nos lo hayan mostrado como el mejor mago en todas las materias. Y hasta vimos cómo ni de chiste hubiera podido ganar el torneo de los 3 magos por sí solo, así que es bastante adecuado el tratamiento que se le dio. Regresando ahora a Cómo entrenar a tu dragón, ¿qué hubiera pasado si Hippo sí hubiera sido un elegido y tenido habilidad de hablar con los dragones? ¿Acaso eso sería algo malo? No, si se sabe tratar, pero claro que hubiera sido un problema si hubieran hecho que solo por esa habilidad derrotar a Draco mano dura a puño limpio, por ejemplo. Pero es ahí donde reside el problema de Kung Fu Panda. Tal como ya te expliqué con Harry Potter, la virtud de este personaje está bien delimitada. Sin embargo, te hago una pregunta. ¿Exactamente qué es lo que tiene de especial Po? ¿Qué es lo que lo hace ser el elegido? La verdad es que en el guión no se fundamenta, y desde ahí la saga está mal porque todo se va resolviendo por puro guionazo y Deus Ex Machina. En la primera película siempre nos están hablando de la importancia del rollo del dragón, y créeme que desde ahí se pudo haber resuelto todo. Sin embargo, optaron por dar una moraleja en vez de llenar los huecos de su guión, y es que tendría todo el sentido del mundo que gracias a que Po llevaba el rollo era la razón por la que pudo derrotar a Tai Lung. No obstante, resolvieron diciendo que en realidad solo estaba creyendo que era especial y ya, pues ya nos presentaron al villano como un ser capaz de escapar de una cárcel de alta seguridad, acabar con un ejército de rinocerontes, vencer a los 5 furiosos al mismo tiempo y derrotar al mejor maestro de Kung Fu en toda China. Todo esto después de estar 20 años encerrado y aún así salir más fuerte
fuerte de lo que era, siendo al final derrotado por un personaje que no podía ni subir escaleras pero que estaba creyendo en sí mismo. Como puedes ver, claro que la única forma de resolver la historia era que el rollo sí tuviera poderes, pues de ahí en fuera no hay razón para justificar tal hazaña. Ahora bien, pasando a la segunda película, estamos ante una de las mejores obras del estudio y aquí pasa justo lo que no hicieron en la primera, justificar por qué era el elegido y en qué aspecto exactamente. Como puedes ver, a diferencia de Tai Lung y Po, Shen y Po sí tienen una razón establecida y una fuerte conexión que no solo justifica por qué Po era el predilecto para derrotarlo, sino que también deja claro por qué Shen lo habría ocasionado. A lo que voy con esto es que de entrada, parece ser que este realmente era su destino y que nació para ello, ya que aquí sí se nos deja claro que desde su nacimiento ya estaba dicho que él derrotaría a Shen, y este sin querer lo terminaría poniendo en el camino correcto para llegar hasta ese punto. Por lo que sí, esta es la mejor película de la saga y donde sí hicieron todo lo que la primera no hizo. Por lo que si las tres hubieran estado tan bien escritas como esta, el título no lo tendría Cómo entrenar a tu dragón. Continuando, el problema de la tercera película es que olvida completamente todo lo que pasó en la segunda y repite los errores de la primera. Porque aquí, si bien podríamos engañarnos a nosotros mismos con que el truco de creer que eres especial funcionó solamente porque Po era el guerrero dragón o algo así, en la tercera vemos que nunca fue el caso y que cualquier persona sin una mínima de condición física es capaz de derrotar hasta los antiguos maestros del Kung Fu, repitiendo la de creer en ti mismo y entrenando unas horas antes. Te reitero, la primera y tercer cinta pecan de presentar a un villano demasiado poderoso y al no saber cómo derrotarlo optan por la clásica como lo haría Disney, hacer que el protagonista crea en sí mismo, muy a diferencia de la segunda, donde se explica cómo Po destruyó la máquina y cuando toca el combate cuerpo a cuerpo sí es creíble que Shen no lo acabara porque nunca fue presentado como un gran peleador, sino que dependía de sus armas, a diferencia de Tai Lung o Kai que ni de chiste hubieran sido derrotados sin el poder del guión. Ahora bien, para ir cerrando, veamos ahora el mayor problema que tiene la saga entera, y este es el tono de la misma. Cuando volteamos a ver otras cintas del estudio, vemos que esto jamás ha sido un problema, pues por ejemplo, dos de sus franquicias más famosas como Shrek y Cómo entrenar a tu dragón son completamente diferentes unas con otras. Una siendo una sátira de inicio a fin donde prácticamente nada se toma en serio, y solo muy apenas para hacer avanzar la historia, mientras por el otro lado, tenemos una trama donde el protagonista va madurando y se va forjando en un mundo que en todo momento te lo tomas en serio. Sin embargo, algo pasa con Kung Fu Panda. Déjame explicártelo así. ¿No te parece que todo su universo obedece una lógica y Po es el único que se siente fuera de esta? A lo que me refiero es que los personajes secundarios son los que generan la situación y hacen que ocurra la acción, pero no solo eso, ellos sí avanzan, tanto aliados como villanos. Como por ejemplo, el Shifu de la primera película no es ni de chiste el mismo de la segunda, sino que hubo un cambio en su personalidad, cosa que también pasa con Tigresa, por ejemplo, que poco a poco se va ablandando con sus ideales. Asimismo, ni hablar del desarrollo de sus villanos, pues ya tenemos ahí el trágico origen de Tai Lung y cómo el único propósito de su vida fue un engaño, a Shen siendo desterrado por buscar darle fuerza especial a su nación, o a Kai con su búsqueda del poder absoluto tras sentirse traicionado por su hermano de armas. En términos generales, el mundo en el que se desarrolla Kung Fu Panda está en un tono un tanto serio, casi equiparable al de Cómo entrenar a tu dragón, razón por la que quizás no fue una gran idea invertir la fórmula del alivio cómico. Pero ahora te explico. En la gran mayoría de las películas que se quieren tomar en serio a sí mismas, pero al mismo tiempo quieren tener un ritmo amigable con todo público, se utiliza a un personaje que funciona como alivio cómico, teniendo como ejemplo a Timón y Pumba, pues la historia de Simba no es algo que fácilmente pudiera tomarse a broma, como su padre siendo asesinado y Simba viviendo con la idea de que fue su culpa, pero para eso mismo se agregan a los personajes indicados que le dan a la historia un ritmo más asequible, porque sin esos personajes estaríamos ante el hombre del norte, siendo exactamente la misma historia de Hamlet, pero en un tono mucho más adulto y que tiene un ritmo completamente sobrio. Ahora bien, el mundo que presenta Kung Fu Panda es así de serio como te lo he descrito, por lo que de hecho, un protagonista adecuado para esa historia hubiera sido Tigresa en vez de Po, porque de entrada ya estaría completamente justificado por qué pudiera haber derrotado a Tai Lung aun si el rollo hubiera significado solo creer en sí misma, aparte de que ambos personajes estarían perfectamente bien relacionados gracias a Shifu, por lo que incluso al final se hubiera podido cerrar el arco de la relación que tenían Shifu y Tigresa, y no dejarla solamente al aire.
así como incluso se le pudo haber dado la misma historia que tuvo Po en Kung Fu Panda 2, argumentando que Shen destruyó el reino del que ella venía, y en la tercera ya tendríamos a una guerrera completa que sin problemas pudiera haber derrotado a Kai, culminando así su camino del héroe. Además de que si la historia hubiera estado con ella como eje principal, muy seguramente los 5 furiosos no hubieran quedado como personajes de relleno en toda la trilogía como pasa con Po, pero el problema fue que decidieron invertir la fórmula y hacer que el personaje que solamente serviría como un alivio cómico está puesto como protagonista, solamente para dejar una moraleja, haciendo que sea bastante inverosímil la forma en la que se resuelven los problemas de cada película. Me gustaría concluir con una frase que siempre te he mencionado, y es que en el cine no importa lo que vas a contar, sino cómo lo vas a hacer. Todo esto ejemplificado claramente en que en Cómo entrenar a tu dragón no tenemos ni la más sorprendente de las historias o las más emblemáticas frases, por lo que es el ejemplo de una historia muy regular pero excelentemente bien contada, a diferencia de Kung Fu Panda, donde se tuvo un catálogo increíble de personajes, diálogos y tramas atrapantes, pero resultando al final en una gran historia muy mal contada. Tras todo lo que te he dicho, me gustaría leer qué es lo que tú opinas al respecto en la caja de comentarios. Ayúdame a hacer crecer esta comunidad suscribiéndote y activando las notificaciones. Ahora, duerme tranquilo.